Hola, buen día. Edición 3 del programa radiovisual de toda la teoría del universo. Estamos con Carolina Rivas, mi compañera. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Ya no llueve. Bienvenidos, bienvenidas.
Hoy día estaremos conversando con Camilo Cantor de Exploratorio del Parque Explora de Medellín, Colombia, con Pamela Figueroa de la plataforma de Arte y Medios PAM y con Sandra Ulloa, que trabaja en la plataforma Liken Lab allá en Punta Arenas. Pamela es de Valparaíso, Sandra de Punta Arenas y Camilo de Colombia. Entonces, para comenzar, me gustaría que explicaran sus proyectos más o menos en qué consisten. Para que vayamos presentando. Bueno, buenos días, gracias por la invitación, chiquillos, un honor. Liken Lab, para hablar de Liken Lab, la verdad debería hablar de hartas cosas, pero en resumen, es un espacio, laboratorio sin fines de lucro, donde converge arte, ciencia, tecnología y se hace un fuerte trabajo con el territorio. Para nosotros es importante hablar de la geografía y desde el tejido social que emana a partir de esta geografía que es bastante imponente. También podríamos decir que nace con el colectivo Última Esperanza junto a Nathaniel Álvarez y Cristian Soto, por allá por el año 2004. Pero de ahí, a partir del 2010, ya como de una manera más formal y con mucha más gente integrando el equipo, empezamos a hacer Lumen, el encuentro de arte y nuevos medios, y actualmente somos una red de intermediación, ya trabajamos con otras entidades, con la agrupación de ciegos, con una agrupación mapuche huilliche de mujeres en Puerto Natales, y con la WCS, que es una ONG que tiene el Parque Caruquinca en Tierra del Fuego. Eso así como súper general. Súper general. Pamela. La plataforma Arte y Medios es una plataforma web de archivo y difusión de las artes mediales que el objetivo que tiene desde que existe el 2016 en un proyecto que elaboramos junto a Valentina Montero, Alexis Sánchez y Marisa Niño, es ser un lugar de encuentro y difusión para visibilizar la producción de artes mediales en Chile principalmente en una primera instancia, ya que no existía un lugar web o un lugar como medio de comunicación que lograra aunar todas las prácticas que existían en Chile de artes mediales que se estaban produciendo. Y nuestro enfoque, que yo pienso que es la mayor importancia que tiene, es que hemos logrado reunir y participar de encuentros en regiones y en todos los lugares que se dan estas prácticas en Chile. No solamente como desde un lugar más centralizado, sino que hemos logrado generar redes también, participando físicamente como estamos acá, en los distintos encuentros y conociendo directamente como cara a cara a las personas que están haciendo esas prácticas, a través de entrevistas e investigación. Qué frío. Nada, yo vengo de Medellín, hago parte de una organización que se llama Parque Explora, que básicamente es un museo de divulgación, museo y espacio de divulgación de la ciencia y la tecnología, ¿no es cierto? Digamos que un poco Parque Explora empieza o nace en los barrios, ¿no? En los barrios de Medellín, en las comunas de Medellín, y se termina convirtiendo en este, digamos, en este gran lugar donde la ciencia es la protagonista. Después de eso, digamos que surge la pregunta de cómo hacer que la gente haga, ¿no? Cómo poder que en el museo haya un lugar para que la gente pueda hacer, ¿no? Y decidimos crear un espacio que se llama el Exploratorio, que es el lugar que yo coordino, que básicamente es un taller público de experimentación, ¿no es cierto? Digamos que actualmente nos dicen que seamos innovadores, emprendedores, que experimentemos, que hagamos, ¿no? Pero no hay espacios para eso, ¿no? ¿Y cómo se gestiona el público? ¿Ellos gestionan los talleres? ¿Tú los propones? ¿Cómo es? Entonces, bueno, lo que hicimos fue primero crear un laboratorio de puertas abiertas donde la gente pueda ir a hacer, ¿no? Y a encontrarse, como es un lugar de encuentro de pasiones, ¿no es cierto? Y, y tenemos varias líneas, una en la que es formación, en donde tú tienes el primer acercamiento a una técnica, a una pregunta, a un hacer. Y eso está dividido en laboratorios, talleres, espacios de formación en técnicas específicas, digamos que diferentes metodologías para quitarle el miedo a la gente de empezar a hacer, ¿no? De lanzarse a proponer. Tenemos uno, por ejemplo, que se llama el café cacharrero, que es, ponemos un reto y hay solo café en la mesa y la gente empieza a resolverlo, ¿no? Hacer cosas con estivas,
a arreglar la huerta, hacer cosas con textiles. Otra es la generación de proyectos, donde yo puedo llevar mi idea y con el equipo de exploratorio, digamos que lo acompañamos y lo asesoramos para que lo desarrolle. Pero también, digamos, hay una cosa súper importante y es que no trabajamos solos, ¿no? Trabajamos con universidades, colectivos, grupos, y esto con una idea de fortalecer una red de creación en Medellín. Entonces hay proyectos que hacemos como la Semana de la Escucha, que se hace con el Museo de Arte Moderno, con el colectivo Etherlab, con el Jardín Botánico, con Explora, intentando generar una red de confianza y de trabajo, digamos, como más expandido, ¿no? Cosas que hacemos con Fotosíntesis, que es un festival donde el protagonista es la luz, ¿no? Lo hacemos el 7 de diciembre, que es el Día de las Velitas allá en Colombia, y el laboratorio, digamos, que empieza a hacer un espacio de experimentación con la imagen, ¿no? Entonces, digamos que hay varias estrategias para acercar a la gente al hacer, ¿no? Y además hacer también y pensar en la calle como protagonista, en uniones, y no en esta idea de que es mi creación y me pertenece, ¿no? Sino lograr generar como procesos colectivos y hacerlo con otros, ¿no? Bueno, a nosotros nos gustaría que conversáramos más que nada, como somos de distintos lados y hemos hablado mucho de redes, que nos dirigimos a dos puntos, a las redes y a los territorios, que son temas que también estamos tratando en el encuentro, cómo los territorios tienen sus propias tecnologías, sus propios haceres y en el fondo, claro, hay una mirada como, puedo decir, dominante de lo que podría ser la práctica de los nuevos medios, de la tecnología y de la ciencia, que siempre es muy centralista. Entonces, me gustaría como que explicaran cómo es el trabajo territorial o cómo se encuentran los territorios tecnológicos, por así decirlo, sus propias formas de hacer. Y después, segundo bloque, conversaremos sobre redes. ¿Partí tú? ¿Parto? Una moneda. Bueno, para nosotros en general, como les decía, que yo pienso que hay un tema que la pluralidad al principio es súper importante. Por ejemplo, no hablar de ciencia, sino hablar de ciencias, no hablar de tecnología, sino que hablar de tecnología, incluso no hablar de arte, sino que hablar de artes. Ya con esos tipos de cambios de vocabulario pienso que se empieza a hacer una diferencia semántica importante. Y bueno, nuestra práctica en términos de descentralizar y poder conocer distintas realidades, como somos como un medio de comunicación en el fondo, para nosotros es esto, es ir a Lumen, ir a Norte Medial en Antofagasta, venir acá por segundo año, como nuestro compañero Alexis vino el año pasado, y hacernos partícipes de realidades de distintos contextos. Bueno, nosotros estamos en Valparaíso, pero también en Santiago. Ya desde ahí nuestro equipo está descentralizado porque somos parte vive en Santiago, parte vive en Valparaíso, que son realidades distintas igual aunque estén bastante cerca. Desde nuestra parte esa es como la mirada que tenemos, y ojalá estar presente y cara a cara, a pesar de que somos una plataforma web. Yo pienso que para el trabajo que hemos realizado eso es súper importante, de conocer, de venir acá, de no tener como solamente una parte virtual, sino que conocer a las personas y establecer vínculos y de esa forma establecer redes, como que ya nos conocemos. Y es ahora las metodologías que tenemos, que realizamos entrevistas a los artistas. Y de ahí se generan videos y otros insumos. Y en ese sentido también es importante ese contacto directo. Y en ese sentido, como del recorrido por Chile, ustedes ya pueden ver como las características que tiene cada ciudad o cada parte del territorio de nuestro país, por así decirlo. Hay diferencias bien explícitas desde los extremos, que sería Punta Arenas, y lo que vivimos el año pasado con Norte Medial, con la Antonieta, que son relaciones territoriales muy diferentes. Por ejemplo, toda la problemática que existe en el norte, por ser un norte que es chileno, pero a la vez no es chileno, porque hace muy poco tiempo que es chileno. Entonces hay una resistencia política hegemónica de que trata de imponer la chilenidad en ese territorio, pero que vive en una tensión de que la población en verdad son descendientes bolivianos, peruanos. Hay una cantidad de inmigración muy importante también, entonces la frontera que existe y el abandono al Estado también, en toda esa zona hay una tensión ahí territorial de hegemonía política
muy fuerte, po. Y eso yo creo que marca, y la Antonieta nos hablaba un montón de eso cuando estábamos allá y se veía en las prácticas también. Y bueno, de Punta Arenas, ¿para qué voy a hablar? Pues si está la Sandra Pero aquí. igual me interesa saber. Sí, Claro. Pero igual Eh, quería, disculpa Pamela, preguntarte algo a propósito, porque claro, estaba situándote como este recorrido más geográfico del territorio, pero ustedes son una plataforma de archivos, entonces su territorio también es medial, es la internet. Y en el fondo como que anhelan, como, ¿por qué nace esta necesidad de archivar? Tú decías como que en un principio era porque no había alguien que en el fondo acopiara toda esta multiplicidad de manifestaciones, variopinto de lenguaje, pero ¿cómo lo piensan para el futuro? ¿Es como un archivo que va a seguir en la web? ¿Cómo se va a explorar ese territorio que ustedes proponen online, digamos? Yo pienso que el sueño es generar ese archivo, porque claro, el objetivo al principio es parte de esa necesidad de visibilizar y de unir todas las prácticas respecto al arte medial en Chile. Bueno, nuestro sueño era Latinoamérica después como muy soñadoramente, pero ahora estamos un poquito trabajando a pulso, generando más, desde la capacidad que tenemos ahora, es funcionar como un medio de difusión, de comunicación. Y el sueño es generar ese archivo, ojalá tener estrategias de financiamiento futuro y tener un equipo más grande para poder levantar ese archivo, porque la plataforma en sí ahora, la estructura que tiene es súper grande. O sea, tenemos una biblioteca, tenemos una mediateca, tenemos glosario, tenemos un montón de recursos como de arquitectura de información en la web que tenemos que llenar. Entonces ahí estamos viendo, pero para eso necesitamos una estrategia futuro que nos permita poder financiar todo ese trabajo. Así que ahora en lo concreto estamos más enfocados en temas de difusión y de funcionar más como medio de comunicación. Pero esa necesidad de generar un archivo común es también generar un lugar de encuentro, que no es real, pero que nos permite todo lo que permite Internet, la simultaneidad o estar en muchos territorios distintos que puedan acceder a textos. Por ejemplo, no sé, subimos el texto de la Juliana a la plataforma y tuvo como 500 visitas que yo me imagino que fueron descargas. Entonces, el libro La Juliana ya pudo tener una difusión solamente por haberlo publicado en la plataforma de 500 personas que quizás no habrían llegado a la web porque La Juliana lo tenía subido en su web, pero quizás no habrían llegado a la web de La Juliana, pero como nosotros funcionamos como plataforma, lo subimos y tenemos como un público en Facebook, etcétera, etcétera, como ya una red de difusión fuerte que tuvo ese acceso a que ahora mucha gente pueda tener acceso al libro de La Juliana. Entonces ese es nuestro... Claro, es que se conecta inmediatamente como con lo que tú decías por el segundo bloque, que es como esta cosa en red, o lo que decía expandida, que tú lo descargas de cualquier Igual lugar. me gustaría que le respondiera a la Sandra. Yo también. Me iba a preguntar. No se puede eso, pero... No, yo no voy a hablar hasta saber qué. ¿De qué? No, lo que justo. Sí, igual me interesa saber, no lo hemos conversado. Déjame Aprovechemos. O sea, lo que yo pienso muy personalmente desde mi emocionalidad intelectual, que Se calentó el parche. o sea, yo pienso que una característica que tiene el Punta Arenas y lo que vimos allá la vez que yo fui por lo menos, y lo que me ha transmitido la Valentina de lo que han sido las residencias y los encuentros que he participado, Más veces. yo pienso que el tema del territorio allá es muy importante por el impacto de la naturaleza que existe allá. Yo pienso que esa sería como la esencia que yo le veo allá, bueno, y aparte la calidad humana y de encuentro que se da en Liquid Lab, que yo comparto que también acá es una característica importante de los vínculos que se generan a través de la creación artística, que es muy fundamental y de un nivel de belleza importante. Entonces se genera como esos vínculos humanos que se conjugan con esa belleza de la naturaleza, que es como bien impactante, como que te quita el aliento. Yo pienso que eso es una característica de Punta Arenas. Sí, ¿Estás de acuerdo? Sí, completamente. Ok, perfecto. Bueno, me gustó cómo partió Pamela porque hablaba de las pluralidades y es así, o sea, nosotros partimos siempre hablando como singularmente, ¿no? Y dijimos ya hablemos sobre la identidad, y en el paso como del trabajo y en el proceso que hemos hecho nos hemos dado cuenta que existen muchas identidades y existen, sobre todo en estos territorios que son tan grandes, pero uno piensa que es todo mucho más unificado, y no, ha sido como una gran sorpresa para nosotros que somos de allá, descubrir nuestro territorio a partir del trabajo que hacemos.
ha sido súper complejo porque muchas veces nos hemos pegado así un tramo súper extenso de muchas horas de trabajo y tal vez van a llegar 2 personas. Y hemos entendido también que al contrario a lo mejor de un lugar como Explora, donde hay no sé cuántas visitas diarias, la cantidad es no define las cosas, para nada. Eso ha sido algo importante. Y en ese sentido el uso de la tecnología, bueno, como medio también nos ha servido para poder llegar a varios lados remotos, a pesar de que el tema de la conexión y todo eso ya es súper lento, porque existen otros tiempos. Y les comentaba, no recuerdo a quién, de que hay un dicho que dice que quien se apura en Magallanes pierde el tiempo, porque realmente tú llegas, por ejemplo, a Porvenir, que está frente en Tierra del Fuego, y efectivamente hasta la gente camina mucho más lento. Entonces hemos descubierto cosas muy, muy interesantes en estos territorios. No sé qué más. Pregúnteme. Sí, pues Camilo, ahí. A mí me gustó mucho esto de como la pluralidad, ¿no es cierto? Y entender que somos todos, ¿no es cierto? En esa medida también, digamos, desde exploratorio y también muy personal, es entender que estamos en un afán por entender esto de los laboratorios, los makers, ¿no? Y que se empiezan a ver como un territorio, como un espacio, ¿no? Un espacio que tiene además 2 impresoras 3D, una cortadora láser, y eso ya te vuelve un espacio hacedor. Un poco lo que hablábamos ayer en la mesa es también esa idea de hay unos makers y otros que no son makers. Y esto, digamos que responde a un proceso del mercado, pero pues del capitalismo salvaje, ¿no? Que nos está empaquetando ahora todo con un DJ y nos lo venden y nos lo mandan por Amazon. Cuando nuestros barrios y nuestros territorios se han construido de manera maker, ¿no? Pues no hay nada más bello que un barrio popular que está todo deforme, que tiene un piso más alto, que todo tiene digamos, unas diferentes estéticas y que empieza a mostrarnos esa idea de hacedores que tenemos en Latinoamérica, ¿no? Que hemos tenido durante mucho tiempo. Esta manera en que el territorio empieza a transformarse y a tener unas identidades muy propias, ¿no? Y a veces se nos olvidan esas cosas. Para nosotros ha sido muy interesante empezar a entender ese territorio y cómo transformar un territorio museo, por ejemplo. Y la idea de un museo en el que todo está puesto y abrir una posibilidad de conexión con el hacer en un laboratorio, en un taller, ¿no es cierto? ¿Cómo puede la gente empezar a tener una voz, ¿no? Y sacar de este lugar, laboratorio, taller, sacarlo a sus barrios como posibles soluciones, porque nos estamos quedando Alejo Duque de Medellín siempre dice, ¿no? Como que parecemos carros viejos, de taller en taller, ¿no es cierto? Pero no hay una aplicación para esos talleres que hacemos como a tanta velocidad. Entonces, ¿cómo más bien generar como metodologías y posibilidades para construir con los otros soluciones reales? Entonces, en Medellín, por ejemplo, tenemos este boom de la innovación y yo hablo con muchas personas como, ¿por qué estás mirando a Silicon Valley como tu meta si tienes a Moravia a 3 cuadras? ¿Qué es ¿no? Moravia? Un barrio popular que nos queda al lado del Explora. Entonces con esto yo creo que finalmente los laboratorios y estos espacios son puntos de encuentro para ir a hacer, ¿no? Para ir a conectarnos con los otros, para ir a generar un tejido de confianza desde la web, como lo hacen Traficantes de Sueños también, que saca sus libros, de una los libera, y empezar a hacer como un hack, ¿no es cierto?, a esas economías que lo que han hecho es aislarlos, ¿no? Claramente es muy peligroso para ellos que nos unamos, ¿no? Entonces, estos encuentros lo que terminan generando son unos nodos de confianza, donde hay una discusión común, en donde finalmente nosotros lo que hacemos es ir a ampliar esa onda, ¿no? Y creo que es una gran responsabilidad la que tenemos, ¿no? Y como que el territorio es el lab, realmente. El territorio es el lab, no es este lugar, ¿no? Nosotros somos ese lab, nosotros ese territorio. Es que como que estaba intentando como enlazar con lo que decía Sandra, en el fondo, y me preguntaba, porque ¿cómo ha sido como el mecanismo para ustedes de explorar ese territorio? ¿La propuesta ha venido de contemplarlo, del hacer, y que después ese territorio como que los marcara en su hacer?
o al revés, y desde su inicio, porque igual es una trayectoria como bastante amplia, como al día de hoy, porque hemos visto como que residencias, ¿cierto? Sí. Instalaciones, el Sí. festival y como muchas otras cosas a lo largo de como les comentaba en un comienzo, partimos en 2004 como artistas, que seguimos siendo, que en el fondo el tema de la gestión igual la vemos como la creación constante de obra también. Y partimos con este grupo el 2004 hablando desde el lugar, ¿sí? Porque es como casi inevitable. Partimos proyectando sobre la superficie el lugar, que fue como el primer encuentro, y tomamos conciencia, justamente en ese proceso creativo, tomamos conciencia del lugar. Recuerdo yo, y creo que lo he comentado, te lo comenté a ti, de la primera vez que estábamos proyectando y nos llegó una tormenta de nieve. Sí, fue súper intenso y nos dimos cuenta, wow, ¿dónde estamos? Este es un lugar que te cala los huesos, ¿no? No solamente del frío, sino que te entrega otras cosas. Y desde esa manera comenzamos a trabajar, ¿cierto? Y a diseñar de alguna manera ciertas propuestas para darnos a entender, y ahí se genera el diálogo y se genera el intercambio, ¿no? Te das cuenta tú que las personas que van, como entre comillas, a recibir estos talleres, no sé, charlas, lo que sea, vienen con todo soporte y se empieza a generar la discusión y se arma un discurso, se arma un discurso en relación a lo que ellos también perciben del territorio. Y últimamente hemos trabajado un poco ya como los encuentros con un perfil ya más definido, o una línea editorial, si quiere, que tenga una relación ya como más clara. Por ejemplo, hemos trabajado el tema del naufragio, que fue muy irónico porque como 2 días antes hubo un naufragio súper grande también. Así como que nos decían, ¿y usted qué onda el nivel de producción? Trabajamos el tema, la temática de la Antártica. Estamos así a 1250 kilómetros para ser exacto, y nada, pues o sea, todo el mundo, al menos en Punta Arenas, en Chile, nos dice que la Antártica es chilena. Grosa mentira. O sea, que la Antártica no es de nadie. Y ahí vamos viendo igual el tema de las identidades. Hicimos un trabajo en conjunto con varias personas, haciéndole la pregunta si creían que la Antártica, por ejemplo, era o no chilena. La respuesta es que muy poco sentían la Antártica parte de ello. Entonces ahí se van generando trabajos colaborativos de manera súper natural. La verdad que ha sido un proceso muy natural. ¿No? Sí, porque igual creo que debe haber una diferencia de la comprensión de las tecnologías en una ciudad o en una urbe, en las comunidades o en las poblaciones populares, en el centro de la ciudad, como en los territorios rurales, que también deben tener otra comprensión. Que absolutamente. En realidad yo creo que es el gran problema, no hay una unidad de entendimiento sobre las tecnologías y una avasallan a otra, en cierta forma, como ideología, de alguna manera. Sí. Sí, claro, y otras resisten también. También lo otro es que nos han vendido esta idea de tecnología de estantería de centro comercial, ¿no? Claro. Pues como que tecnología es plasma, que tecnología es Mac, que tecnología es la compu. Sí, es verdad. Pero a la final, cuando hablamos de todas las tecnologías, nos damos cuenta de la importancia, por ejemplo, de entender las tecnologías ancestrales, de entender la planta tecnología, entender el huerto como una tecnología, el lápiz como una tecnología, porque a la final el hecho de que solamente estemos pensando en esas tecnologías o en esa tecnología, digamos, digital o cosas así, pues lo que termina es bloqueándonos un poco los lugares de escape, ¿no? Pero cuando entendemos, digamos, las posibilidades de pensarnos todos y todas las tecnologías, creo que es una manera, digamos, como de buscarle la salida. En exploratorio hay veces que llegan personas a hacer electrónica y terminamos regando el huerto entre todos, ¿no? Y eso es como empezar a buscar las otras vocaciones, ¿no? Creo que es muy importante no ser como tecnodependientes, ¿no? Y empezar a buscar esas otras salidas y esas otras comprensiones, ¿no? Pamela, también tú trabajas con el hechizo, que es como más o menos eso, ¿no? Sí, este año, hace un mes y medio, estoy empezando a trabajar con la Valentina, que la Valentina ya muchos años investigando sobre ese tema. Y claro, es interesante lo que quería decir sobre lo que estaba diciendo Camilo, que también se enlaza con eso, que hay una forma de
de identidad latinoamericana que podríamos llamar, no sé si llamarlo como identidad, si sea la palabra correcta, pero también darle esa vuelta a la mirada de la tecnología, no pensar solamente en las altas tecnologías de punta, digitales, plasma, etcétera. También nos sitúa a mirarnos a nosotros mismos y desde nuestra propia desde nuestras propias prácticas en Latinoamérica que no vienen de ahí, pues, o sea, en Latinoamérica no surge esas altas tecnologías, sino que surgen todas estas acomodos y rehaceres y apropiaciones que nacen desde una precariedad propia de un país, de un continente colonizado. Entonces todas esas respuestas espontáneas, creativas, por volver a la palabra que estábamos diciendo ayer, de arreglárselas como se pueda dentro de un contexto más adverso, eso también nos define, en cierto sentido. Entonces, el remirar esa pluralidad tecnológica, ¿para qué hablar del tema de lo ancestral? O sea, nuestras culturas indígenas son parte de nuestro ADN, o sea, Nuestro presente. hay una frase de la Cecilia Vicuña que ella dice que todos somos indígenas, pero lo hemos olvidado. Y eso, yo siento que esa frase es muy potente en un sentido porque es una memoria perdida que tenemos finalmente, pero que la tenemos presente en los pueblos que aún subsisten, pero también lo tenemos incorporado en algún lugar de nuestro cuerpo y de nuestra mente también. Entonces, no somos, o sea, eso nos diferencia de Europa, de Estados Unidos, eso es lo que nos diferencia. Y eso es lo que pienso, que todas estas palabras que existen para definir esto como hechizo, o todas estas palabras que nacieron ayer de cómo lo nombran en otros lugares, parte de eso, de que todos tenemos esta mirada común sobre lo tecnológico también. Bueno, como para ir cerrando el bloque, pensar eso, que en el fondo también pensar que los tiempos de las ciudades, de los espacios, como decía Sandra, que todo es mucho más lento, que también tendríamos que tener esta mirada de que todo es multidimensional, porque hay preguntas que surgen en territorios antes y en otros después, y no significa que haya un atraso, sino que hay un desarrollo distinto. Otros tiempos, Otros ritmos, tiempos, y sí. empezar como a respetar esos espacios también es sumamente importante. Nos vamos con Shazam, música para tus oídos. y para los nuestros. El Gabriel Vanega estaba haciendo una investigación sobre arqueología medial, pero desde Latinoamérica. Sí, increíble. Ya estamos de regreso en Radiovisual 3, desde Casa Pulpo, el streaming por Facebook del Encuentro Latinoamericano de Arte y Tecnología, toda la teoría del universo. En esta pausa sonora musical seguimos conversando como de esta llamada tecnología ancestral. Estaba como interesante también la conversación y estábamos también como pasándonos datos de personas y practicantes, cultores, viejos que cultivan sus oficios, ¿cierto? Ligados a temas en el fondo ancestrales. Pues estábamos hablando de la curatoría de semillas, de este rescate, de los saberes, de las plantas que mencionaste tú en algún momento al pasar por el exploratorio, las hierbas, también como, no sé, pues tú estabas mencionando, Pamela, un proyecto que se vinculaba también recién. Una investigación que está realizando Gabriel Vanega en Colombia, que habla sobre la arqueología medial, pero desde Latinoamérica. Estamos esperando ansiosos que A ver qué pasa. termine, Que publique. que publique ese texto para poder leerlo. Eso. Y Tiene- el tiene foco un- de esa... Sí, Camila. Tiene un proceso también bien interesante, Gabriel, Sí. porque digamos, con Gabo iniciamos un proyecto digital que se llamaba El Newton. Era una revista de diseño, ciencia, arte y tecnología hace creo que ya 8 años, y buscaba un poco esto de tener un lugar donde lográramos entender esos conceptos que llegaban de otras latitudes y ponerlas en una discusión en Latinoamérica, ¿no? Y fue digamos que una revista bastante interesante
hasta donde la pudimos hacer con el equipo que trabajábamos. Y ahora, digamos que, claro, él se va a Alemania a hacer toda esta investigación, a hacer estas preguntas, y ahora vive en Santa Rosa de Cabal, en Colombia, en un espacio rural, tratando de darle la vuelta a esa idea de lab, ¿no? Además viene pues de Colonia, entonces viene a hacer esa pregunta en Santa Rosa y crea un proyecto que se llama Minca Lab. Minca Lab, que se hace una vez al año, en enero creo, y empieza a poner sobre la mesa otras discusiones de esas otras tecnologías, ¿no? De tener un lab donde uno está pisando la tierra, ¿no? Donde está ahí, donde escasean estas otras cosas que nos hablan de red, como internet, como las compus, y nos ponen en otro momento, ¿no es cierto? Y creo que eso es muy interesante, muy parecido a lo que está haciendo Pedro Soler en Ecuador ahorita también, que tuvo este encuentro no me acuerdo en dónde. Pero hay como, en esta como multiplicidad, ¿cierto?, de voces en latinoamericanas, hay muchos espacios rurales vinculados como a esto mismo, pues está NUVEM en Brasil, está el Centro Rural de Arte en Argentina, entonces como que seguimos experimentándonos, mirándonos y ahí explorándonos. Claro. También pues estos territorios, estas miradas, volviendo como a nuestras raíces, pues como lo que decías tú por la Cecilia Vicuña. Me gustaría que conversáramos un poco sobre la apreciación del trabajo en red, que digamos que también es un tema que hoy día se conversa bastante, incluso en las universidades como la Universidad del Biobío, ven esta como forma de trabajar que es colectiva, que también, bueno, todas estas palabras que han surgido, colaborativo, colectivo, comunitario, todo, y el trabajo en red es importante en realidad entre nosotros, pero también con el territorio. Entonces me gustaría que como sus observaciones y apreciaciones sobre ese tema. Yo alguna vez tuve la oportunidad de estar en Madrid justo al año siguiente que había pasado el 15M, ¿no es cierto? Justo ayer fue el aniversario del 15M, ¿no? Y estaban en una toma en el Museo Reina Sofía, ¿no? Se robaron los cuadros. Se tomaron este espacio y había una gran reunión como discutiendo los temas de qué era el Procomún, ¿no? Es como generar redes de Procomún y como me senté y me puse a escuchar y fue muy raro. Nosotros hacíamos, digamos que hicimos un par de años un proyecto que se llamó Lab sur Lab, una reunión de laboratorios en Latinoamérica. El primero se hizo en Medellín y después se hizo en Ecuador. Y cuando me senté a escuchar a estos chicos y ya nos estaba empezando a llegar la bomba del Procomún, de los Commons, tal, entendía esto de, nosotros lo venimos haciendo hace mucho tiempo, ¿no? En Colombia es la minga, ¿no? Y esta posibilidad que tenemos, que también es muy nuestra, ¿no? De reunirnos para trabajar, para solucionar algo, ¿no? Y me causó mucha curiosidad que cuando nos lo mandan empaquetado con un libro bien impreso, tal, como que decimos, es importante. Entonces, yo creo que finalmente es una cosa también muy latinoamericana, esto del trabajar en red, ¿no? De ser cómplices, ¿no? De empezar a unirnos y a tejer confianzas con los otros. A nosotros, digamos, desde Explora, también ha sido un reto, porque si bien yo vengo de trabajar en estos procesos, si hay una, con justa razón, como un rechazo o un temor a la institución, ¿no es cierto? Sea la que sea. Y ha sido empezar un poco a hacer ese tejido de confianza, ¿no? A trabajar en pares con estos otros colectivos, con estas otras universidades, con estos otros territorios, pero a intentar ponernos como no sé si horizontal, pero sí al menos más cerca para poder empezar a trabajar juntos, porque creo que es digamos, la razón de ser de empezar a pensarse como red, ¿no? Y es que no es el beneficio de uno, sino que es el beneficio de todos, pero para que haya beneficio de todos tú también tienes que poner. Y ha sido, digamos, un reto que estamos entendiendo cómo se hace, pero que nos ha dado unas posibilidades tremendas. Esto es, por ejemplo, que lleguen diseñadores al espacio y no es hacer su silla, ¿cierto? Sino como a desarrollar un producto
y la gente termina haciendo estas sillas para llevarla a jardines infantiles en la Comuna 8, por ejemplo. Entonces, no es solamente como una red o un diálogo entre dos, sino que empezamos a expandirlo en donde llega, el que hace el manual, el que empieza a trabajar en esos laboratorios, en esos proyectos, y que a la final lo que termina siendo es que no sea un laboratorio, sino una ciudad en red, ¿no es cierto? Una ciudad que tiene una red de afectos, ¿no? Y que sabe mapear dónde está la gente y para qué sirven en cada momento estas personas. Hay una cosa también con esta idea del trabajo en red, y es que, claro, con lo orgánico que puede ser la red, también hay que entender que en algún momento podemos estar súper conectados con un punto y otro, y en otro momento hay que soltarlo. Que es una cosa que a veces no se dice en la red, cuando hablamos de red, ¿no? Pareciera que red es un conjunto de personas cogidos de la mano a todo diciéndole sí. Y no hay como una lógica y cómo nos separamos de esa red, cuándo la usamos, cuándo lanzamos como una alarma, y entender que la red es una cosa viva, ¿no es cierto? Que nos puede servir en algún momento un nodo u otro. Y eso nos pasa mucho en exploratorio. Hay veces que podemos trabajar con el MAM, o hay veces que podemos trabajar con Platoedro o con Moravia, o ser un nodo libre en algún momento, pero ir como estratégicamente cuidando y entendiendo esos otros nodos, ¿no? Es que intentando como seguir la idea y todo, como esta cosa del mapeo afectivo, como esta relación y entender esos tiempos. No sé, miraba ahí el afiche de toda la teoría del universo, si ustedes tuvieran que dibujar sus redes o si cada uno hiciéramos nuestro ejercicio, como que claro, pues al pasarlo como a lo gráfico, tú vas viendo como que hay algunas que son de ida y vuelta, ¿cierto? Unas como solo para un lado, solo para otro, como que son intermitentes también. Y otras que de verdad, claro, se quiebra el afecto, se rompe la red, o también tienen tiempo. Tú no hablaste del 15M y acá, esta ciudad, después del terremoto del 2010, supongo. Como creí que me moría, se bloqueó completamente. La fecha. Claro, está borrado. Pero surgió una red de asambleas sociales. Y esa multiplicidad y como distinto perfil de las personas que convergieron en esa red permitió articular, uno, la marcha más grande, como ahora postdemocracia y del movimiento como minero, y resituarla como la movilización social otra vez acá. Entonces también es como muy potente. Y obvio, después empezaron como los quiebres más partidistas, ¿cierto? Las diferencias, pero por varios años permitió levantar y poner un discurso. Y claro, después estas diferencias como ya más ideológicas terminaron por romper la red, pero tuvo logros interesantes y como cuestionar por qué murió, ¿no? Es como entender como esa vida, esa organicidad y esa posibilidad de vínculo. Bueno, y tú hablaste también como de los comunes, de Procomún. Claro, es como esta cosa de cómo ellos nombran, ¿cierto? Cosas que están sucediendo. Eso se llama extractivismo intelectual y cultural también, sí. Pero pasa también harto en los comunes, y claro, como los españoles en el fondo lo nombran, que también tiene como una fuerte carga ideológica, pues como mercantil y todo, que es como lo que estamos viendo en la mayoría de nuestros proyectos, que a veces tiene financiamiento, no tiene financiamiento. Pero, es un tema aparte, ¿no? Claro, otros temas, pero que han surgido como estas conversaciones de pasillo durante el encuentro también y en otros espacios. Sí, yo creo que también lo importante de estas redes, ¿no es cierto? Además que son unas redes que están un poquito más abajo, por fortuna, es la posibilidad de camuflarnos, pero también de reinterpretar, ¿no? Lo que estábamos haciendo ayer, por ejemplo, en la mesa. Que estamos allá abajo como más en un proceso, yo no sé si sea intelectual, pero sí de estar reformulándonos esta idea de la red, esta idea de cuánto dura y por qué dura, de cuando nos llega la idea de la economía colaborativa, que claramente es una recontratransformación del capitalismo a procesos que teníamos nosotros, ¿no? Como el couchsurfing que se hacía mundialmente, ahora es Airbnb, y lanzar el dedo o se volvió ahora Uber, ¿no? Y nos dicen es que estamos siendo economías colaborativas cuando nosotros mismos estamos contribuyendo a una precarización de un poco de personas, ¿no? Entonces,
cuando nosotros empezamos a generar esas reflexiones más desde la base, yo creo que también hay unos procesos de evolución de nuestros mismos procesos, ¿no? Ayer hablábamos también de la sostenibilidad, ¿no? Entonces, tenemos una fuerte pregunta por la sostenibilidad, pero pareciera que es nuestra sostenibilidad, no una sostenibilidad colectiva, es mi sostenibilidad, es la que importa, ¿no? La de mi colectivo, la de mi festival, la de mi proceso, la de mi bolsillo, pero no hay una reflexión profunda sobre las sostenibilidades del todos, ¿no? Yo creo que ahí es donde este tipo de encuentros también empieza a fortalecer unas posiciones políticas, sociales. En exploratorio, por ejemplo, hay prácticas de no se paga Uber, no se paga Airbnb, y se fortalecen las casas colectivas de los compañeros, ¿no? Plato Hedro, Casa Tres Patios, Proyecto NN. Y no queremos pagarle a IBIS, pues no queremos, porque no, ¿entiendes? Y porque hay que fortalecer de otra manera los otros procesos. No queremos pagar Airbnb así sea más barato. Queremos pagar a la gente que está trabajando que está haciendo lo mismo, ¿no? Que hace parte de esa red. Y yo creo que son pequeñas acciones que además ha empezado a entender que para nosotros ha sido también un ejercicio pedagógico para la institución, ¿cierto? Para un parque gigante de 10 años de experiencia, decirle, no, es que no pagues IBIS, tienes que pagarle a este colectivo. ¿Por qué? Porque es un colectivo, ¿no? O vamos a ayudarle a este colectivo a que haga su prototipo, entonces si le estamos prestando las máquinas. Entonces ha sido también una lógica de empezar a, odiando la palabra hacker institucional, pero sí como de transformar estas instituciones, estas sociedades, estos barrios, estos colectivos, estos otros procesos, ¿no? Era como cambiar el mundo sin tomar el poder. Había no teóricos hablando de Latinoamérica de eso. Claro, pues en el fondo es como esa perforar y hacer estos agujeros en instituciones, en organizaciones, en nosotros mismos, como para desestructurarnos. Pues. Hay un libro hermoso de Pedro, un textico que se llama Las grietas, ¿no? Y a mí me gusta mucho es porque la grieta a veces pareciera que es una cosa para arreglar, ¿no? Como eso está grietándose, hay que pañetarlo y píntelo rápido. Pero la grieta también es una posibilidad de expandir, ¿no? De abrir una puerta Punto de más. fuga. Un punto de fuga. Claro. Y el texto de él es súper bello porque habla como de las grietas, que es para empezar a entrar a la institución y transformarla, ¿no? Desde esos pequeños huequitos que nos están dando. Además porque es que las instituciones son personas, no son robots que están ahí esperando a tomarse el poder, ¿no? Sino Hasta como... ahora, por lo menos. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Hay que hackearlas. El día de mañana, ¿sabes? ¿Y usted, Chía, sus observaciones? Yo quisiera decir algo que es interesante. Creo que tenemos mucho que aprender de la experiencia de Camilo, que también pensando de que generar redes, pero más allá de lo que significan las prácticas artísticas, sino que quizá empezar a mirar más allá. Por ejemplo, todas las prácticas cooperativas que existen hoy día en Chile son muy importantes. Entonces quizá también abrirse a organizar encuentros o lo que sea, porque finalmente aquí hay una economía también que surge a partir de todos estos encuentros. Y el movimiento del cooperativismo acá en Chile está pegando súper fuerte y ahí hay una lógica económica totalmente diferente que es muy interesante incorporarla también quizás. Eso quería agregar. Hoy, y como que justo salió como el recuerdo, acá también se está levantando, como en otros lugares, como una escuela para cooperativas. Una escuela. Una escuela, claro, en la que distintos miembros, personas también, que estén participando en algún proyecto cultural crítico, digamos, desde una ideología que rompe la visión mercantil, digamos, como que no va a usar la cooperativa porque está de moda para rebajar impuestos, sino que tiene una intención de asociarse y cambiar los modos de relación económicos para que se pueda formar políticamente. Y la idea es que se está diseñando desde un nivel metodológico, pronto saldrá la convocatoria. Y es como para, claro, esta zona bio, etcétera. Pero también pasa con todos estos conceptos que aparecen, que están como muy de moda, y ahí es donde tenemos que tener el cuidado de cómo los utilizamos, como para que no seamos también más secuaces del capital. Sí, y también siempre tener, creo, en cuenta, estamos aprendiendo, ¿no? O sea, que el error hace parte de que podemos fallar un día y el otro. Nosotros en el exploratorio lo tenemos, digamos, un poco como bandera, ¿no? Como
bueno, esto lo hicimos mal, y eso también ha sido interesante para la institución, pues como empezar a aceptar eso, ¿no? También ha sido importante para nosotros aceptar esos fallos cuando nos relacionamos con los otros, con las programaciones, conceptual, no sé, nosotros abrimos el exploratorio y al mes ya lo habíamos cambiado de horario, pues no, es empezar a intentar que sea natural, ¿no? Como a ablandar un poquito esos límites. Bueno, Bueno, después de todo esto. No, voy a compartir la humilde experiencia que llevamos en poco tiempo de trabajo en red con otras instituciones o entidades, que bueno, nos hemos dado cuenta y es un tema de conversación entre todos, de que en el fondo el motor de la vida es el vínculo, ¿no? De que estamos todos relacionados. Por ejemplo, el trabajo, destaco mucho el trabajo con las chicas de Puerto Natales, las chicas mapuches, huilliches de allá, porque con ellas se ha formado un poco un espacio así como abierto para cuando vamos a Puerto Natales, ellas también tenemos sus casas. Hemos hablado de la medicina mapuche también como una tecnología para el cuerpo. Ha sido súper bonito eso y ha sido un intercambio muy inesperado de parte de todos porque son sillonas mayores en su mayoría. Entonces a veces nosotros pensábamos, no sé, ellas estaban mucho más complicadas que nosotros en todo caso porque no sabían a lo que iban. Y el resultado un trabajo súper bello, también con los ciegos. Recuerdo un momento en que Valentina fue a hacernos una capacitación sobre ciencia, arte, tecnología y había uno de los asistentes ciegos que por lógica la Valentina tuvo que tratar de acomodar su presentación, sin embargo él empezó a describir las imágenes sin verlas y eso nos llamó mucho la atención. Entonces se generan estas cosas donde tú, no sé, entiendes de que realmente estamos súper conectados y si hay una buena intención de base, que yo creo que al menos la que tenemos, no puede salir tan mal. Estamos aprendiendo y me voy como con hartas ideas y con hartas cosas que conversar allá. Bueno, si esas son como las ideas de los encuentros que en realidad generen más Más. preguntas ¿Qué respuestas? que respuestas para que nos podamos encontrar nuevamente, a ver en qué proceso estamos otra vez, pero sin perder claro el contacto. Creo que hasta ahora, ¿cómo han encontrado que se ha ido el encuentro? Estamos en tercer día, hay algunos que ya están muriendo. Tercer día. Y otros estamos reviviendo. Y otras están reviviendo. Bueno, hay una cosa que me ha gustado mucho de toda la teoría del universo. Vine el año pasado que no pasan muchos encuentros en el mundo, creo yo. Y es que sea un espacio para fortalecer vínculos. Somos muy eventuales, ¿no? Sí. Somos muy eventuales, entonces es encuentro, bla, 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 y el otro año, pues, ¿a quién vamos a traer, no? Hay que traer a otras personas. Y entonces, eso puede ser una estrategia de ampliar la red, pero no de profundizar. Es como un océano de información de 1 centímetro de profundidad. ¿No? Entonces, cuando estos encuentros, es extraño, a mí me pareció extraño como que mucha gente puede decir, pues son los mismos, qué bueno. Sí, qué bueno. Tuvimos esa como pseudo crítica en un momento, dijeron, pero esto es endogamia, ¿qué traen siempre los mismos? No, está súper bien. Y a la final es interesante porque estos mismos es como una red que empieza a ampliarse, ¿no? Porque yo vine el año pasado, pero entonces ya hay 2 personas más de Colombia, hay más, pero se está fortaleciendo un discurso, ¿cierto? No es la eventualidad de traer por traer. Y eso, digamos, para mí ha sido súper importante para pensar cosas en el exploratorio, porque hay veces que en el exploratorio todo el tiempo tenemos una angustia por tener cosas nuevas, ¿no? Y ya con el equipo espere, como economía de la escasez, ¿no? O sea, repitámoslo, porque es que tienes, no sé, 5 millones de personas esperando el mismo laboratorio, o sea, no podemos ser tampoco tan veloces, ¿no es cierto? No, claro. Vamos a repetirlo, hagamos contenidos anuales. Y con esto, en serio, fue como, qué bueno fortalecer el vínculo, ¿no? Como el primero es un encuentro tímido, y ahora hay otras confianzas, la discusión ya está en otro nivel. Y hay una cosa que sí me cuesta mucho, que me gustaría que lo hablaras, es los métodos de documentación.
¿no es cierto? Porque en esa eventualidad y en esa velocidad nos pasa en exploratorio, y digamos con Estefanía, que es nuestra comunicadora, que se quema las pestañas todos los días intentando comunicar, hemos hablado mucho que somos muy buenos como impulsadores, ¿no? Como toda la teoría del universo y sale súper bonito el afiche. Es como cuando decimos va a jugar Colombia-Chile, ¿no? Y llenamos el estadio, pero no hay nadie que nos diga cuánto quedó el partido, ni qué fue lo que pasó en ese juego. Creo que es una de las cosas que deberíamos fortalecer en este tipo de encuentros, y claramente estas herramientas lo están haciendo, pero cómo superar esa nube, la nube del pad, la nube del chat, para empezar a producir teoría, ¿no es cierto? Empezar a producir texto. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo son esos modelos de documentación que usan ustedes? Yo creo que hay algo importante que es dar niveles de profundidad, o sea, dar opciones de niveles de profundidad, porque por ejemplo lo que más funciona a nivel de visita, de visibilidad de material, son los videos cortos. O sea, los videos que hace la Alexis finalmente son los que más, es el material que más se difunde, porque la gente lo consume más, son más accesibles. Pero a la vez dar otros niveles que permitan que ya alguien puede ver el video solamente y quedarse ahí, pero dar la opción de que si alguien quiere profundizar más, pueda meterse en la web y ver una biografía, ver una estrategia artística, ver las obras de las personas, o ir a los textos y poder descargar un libro. O sea, que la persona tenga la opción de, si quiere quedarse en el 2 centímetros de profundidad, que lo tenga ahí, pero que se haga una idea con estos videos cortos. Y si quiere profundizar, tener una plataforma donde tenga otros tipos de insumos que, yendo hasta los libros, pueden ir profundizando en conocimiento. Y en ese sentido yo pienso que las publicaciones escritas generan un nivel de profundidad mucho mayor que cualquier otro insumo. En ese sentido, ojalá que pudiéramos ver una publicación. Bueno, sí, Ojalá. está la idea, eso será a fin de año que tendremos que trabajar. Por favor, terminemos esto primero. Pero Hay gente que se está muriendo. yo pienso que eso Está es bueno, importante. Y también en ese sentido utilizar todos los medios, porque desde la fotografía ya es un nivel que alguien puede visitar y darse una idea de algo. El video corto, la nota, que funciona en Facebook, funciona súper bien. Y ya hay niveles más de profundidad que se puedan tener. Y yo insisto que la publicación yo pienso que es como el más, el que se puede llegar a hacer algo mucho más elaborado. Yo la verdad es que celebro que haya una plataforma como esa, ¿no? Que todos se lo estamos dejando a Facebook y a los grupos de Facebook, que también es muy rápido, ¿no? Una información muy rápida. Que haya una plataforma que esté documentando eso me parece increíble, increíble. Lo que podamos ayudar desde allá. Bueno, nosotros Buenísimo. tenemos que empezar a cerrar el programa. Queremos mandar un saludo a la Valentina Montero, que Hola, iba a venir Vale. a hacer una charla y por motivos ajenos, muy cercanos a ella, no va a poder venir, así que el jueves no tendremos la charla de Valentina. Intentaremos hacerlo de otra forma, que pueda, porque su tema era súper interesante. Ella viene investigando el hechizo hace un par de años, la hechicería chilena. Sí, Y vamos a ver un cómo gran lo hace. abrazo para la Valentina, ánimo, y se me olvida siempre decir que estamos en Casa Pulpo, taller, y las actividades de hoy, que es miércoles, que está la charla de Artoy Gama, colectivo de jugueteros de autor en la Universidad del Biobío, en la Escuela de Diseño Industrial a las 5, y las charlas que tenemos en la Biblioteca Municipal de Conce, al frente del parque, donde estará el trabajo de utilidad pública, que es el Alexis Llorena, que también trabaja con Pamela, Anilla Cultural de Alessandra Buroto y el colectivo 22 Bits. Ah, y Seques. Por supuesto. Toma más. Toma muy chiquitito. Bueno, nos vemos mañana con invitados Seques para que nos va hoy día, lo vea mañana. Nos vemos. Chaito. Gracias, chiquillos. Muchas A gracias. ustedes.